Pedro de Ursúa tenía 17 años cuando se embarcó en una expedición al Nuevo Mundo, impulsado por el deseo de buscar fortuna y gloria. A su llegada al Perú, enfrentó los desafíos de gobernar un territorio desconocido y hostil mientras luchaba contra las intrigas políticas y las rebeliones indígenas. La ayuda de su tío, el gobernador Miguel Díaz de Armendáriz, fue crucial para Ursúa. Veía en el joven la ambición y el arrojo necesarios para sostener una serie de combates y consolidar su poder. Ursúa se convirtió en su bastión en aquellas tierras lejanas y peligrosas. Pedro de Ursúa escuchó muchas historias de los nativos. Una en particular capturó su imaginación, un tesoro escondido en el corazón de la selva. Sin embargo, los nativos preferían renunciar a sus vidas antes que revelar más información sobre este misterioso tesoro. Esta actitud solo agudizó la curiosidad y las expectativas de Ursúa, quien no podía dejar de pensar en la legendaria riqueza oculta. Este libro no solo narra las aventuras y desafíos que enfrentó Pedro de Ursúa, sino que también expone las razones que llevaron a la secuela de su historia, conocida como El País de la Canela. La búsqueda del tesoro y el descubrimiento del río Amazonas fueron solo el comienzo de una serie de eventos que culminaron en la trágica muerte de este conquistador, cuyo legado quedó ensombrecido por la crueldad de Lope de Aguirre. Ursúa es una narrativa histórica escrita por William Ospina, un escritor colombiano, y publicada en el año 2005. Es la primera obra de una trilogía denominada la Trilogía de la Conquista, que explora la invasión y la conquista española hacia América, y continuando con El País de la Canela, que vendría a ser la segunda parte de esta trilogía, y terminando con La Serpiente sin ojos. El germen de esta trilogía se encuentra en una obra de Juan de Castellanos llamada Elegía de varones ilustres de las Indias, catalogado como el poema más extenso del mundo, con un total de 113.609 versos. Un escrito que ha cargado con una fama de ser tedioso, largo, y lo que según el mismo autor comenzó como una reflexión sobre el poema, pasó posteriormente a ser un relato sobre apartes del poema, luego derivó en una novela y finalmente se convirtió en una trilogía. El libro de Ursúa es un libro distribuido por el grupo editorial Penguin Random House. Tiene cerca de 500 páginas y un detalle bastante curioso con respecto al nombre de cada capítulo es que dicho nombre comienza con las 6 o 7 primeras palabras con las que inicia cada uno de los capítulos, así que no se dan muchas pistas concretas acerca de qué es lo que va a contener cada capítulo. Dentro del contexto histórico, la obra se sitúa en el siglo XVI, durante el pleno apogeo de la época de la conquista española en América. El libro explora los diferentes choques entre los conquistadores y los nativos indígenas, la violencia de la conquista, la codicia y las diferentes rivalidades políticas entre los españoles. Esta narrativa, a diferencia de muchas otras, no está contada desde la perspectiva de uno de los conquistadores que llegó con Cristóbal Colón, ni tampoco desde la perspectiva de algún nativo indígena, al menos de los poquitos que lograron sobrevivir al genocidio. Esa historia está contada por un personaje mestizo, y esto es como un término medio entre lo que vendría a ser un conquistador y un nativo indígena. Este narrador de origen mestizo, quien admira enormemente a Pedro de Ursúa, no oculta todos sus defectos. Lo pinta como un ser valiente, entregado, un personaje bastante carismático, una persona que valora la lealtad por encima de todo, ambicioso, pero también lo pinta como una persona bastante cruel y una persona sanguinaria. Lo pinta como una persona a quien la codicia lo ciega, pero también lo muestra como una persona con compasión y con una gran capacidad de liderazgo. El libro de Ursúa combina elementos de carácter histórico con cierta mezcla de ficción. William Ospina utiliza un lenguaje bastante rico y muy poético para hacer las descripciones de los paisajes, de las costumbres y de los pensamientos de los personajes. La narración hecha en primera persona por parte de este personaje misterioso de origen mestizo brinda una perspectiva subjetiva y altamente reflexiva sobre los hechos históricos acontecidos. No es un libro escrito de manera lineal, alterna mucho entre su época de conquistador, su época previa a morir y sus diferentes campañas. Es posible que este detalle de no ser un libro escrito de manera lineal llegue a confundir un poco al lector,
sobre todo en su parte inicial. Y de los 3 libros quizás este sea el más complejo, por un lado porque hace muchos saltos entre esas diferentes épocas de Pedro de Ursúa, y por otro lado porque es el libro que desde mi perspectiva involucra más personajes dentro de la trilogía. Sobre el autor de la obra, William Ospina es un escritor de origen colombiano, concretamente nació en Padua, en el Tolima. Nació en el año de 1954. Al momento de hacer este video todavía sigue vivo. Es poeta, ensayista y novelista. Y le gusta que se le escriba en ese orden. Se hizo bastante célebre después de publicar un ensayo llamado ¿Dónde está la franja amarilla? O de manera resumida, La franja amarilla. Un ensayo bastante fuerte, bastante directo, que recibió muy buenas críticas por parte de la opinión. Este libro de Ursúa es su primera novela y es la que da comienzo a la trilogía de la conquista. Bueno, ya con esto damos fin a esta reseña sobre este libro llamado Ursúa. Es una visión desde un conquistador más bien olvidado, un conquistador venido a medias, y es la historia o el relato de una conquista que muy rara vez se encuentra en los libros relacionada con el descubrimiento del río Amazonas. De antemano muchas gracias por haber visto este video hasta el final y nos vemos en un próximo video con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.